nuevo capítulo. Y este se trata de llegando a conocer a nuestro Padre Celestial. Ahí le faltó la O, me estoy dando cuenta, pero bueno. Nuestro Padre Celestial. Fíjense, en los 3 capítulos anteriores hemos visto que nuestras creencias en general afectan quiénes somos y nos dirigen. La creencia profunda que tenemos en nuestro corazón es la que va a darnos el hacer, el querer hacer ciertas cosas, a generarnos lo que queremos hacer. También hemos visto que las creencias de las buenas noticias del Evangelio, de las buenas nuevas, esto afecta quién soy yo y cómo me veo y cómo me siento. Y nuestras creencias acerca de nosotras mismas también van a afectar cómo me comporto, cómo me siento, cómo estoy. Todo esto hemos visto que las creencias que son corruptas nos han afectado negativamente. Pero en este capítulo descubriremos cómo nuestras creencias acerca de Dios nos afectan. Un gran y famoso físico, filósofo francés, Pascal, escribió: hay un gran vacío en el corazón de cada hombre que tiene la forma de la imagen de Dios, que no puede ser satisfecho por ninguna otra cosa. Ese vacío que tenemos en nuestro corazón, todos los seres humanos, solo puede ser llenado por el Creador, el cual se hizo a conocer a través de Jesucristo. A través de Jesucristo es como conocemos a Dios. Recuerdo en una ocasión en un retiro de mujeres que había varias mujeres que estaban pidiendo ayuda y entonces pues la dirigente decidió que que algunas personas íbamos a apoyar a otra persona que estaba en necesidad. Y a mí me tocó apoyar a una mujer. Y que yo la oía hablar cuando me comentaba lo que le estaba sucediendo. Y no comprendía yo qué le estaba pasando, por qué estaba tan afectada, tan mal, se sentía tan mal, tan vacía, a pesar de que pues hablaba mucho de Dios y parecía conocer a Dios. Hasta que yo mencioné en lugar de la palabra Dios, Jesucristo. Y entonces ella me dijo: oye, ¿me estás hablando de Jesús, el profeta que vino? Sí. Le dije: de él te estoy hablando. Y entonces ella me dijo: pero, le dije: ¿por qué le dices profeta si es nuestro Salvador? Y entonces entendí cuando me hizo esa pregunta yo le hice la pregunta de por qué le dice profeta, y ella dijo: pues porque es un profeta. Y yo cuando la escuché dije: wow, acabo de descubrir que tiene una religión distinta, no es creyente en Jesucristo. Los testigos de Jehová creen en el Antiguo Testamento, pero a Jesús lo ven como un profeta más, no es el Salvador, no es el mismo Dios, no es Dios. Y entonces, wow, en ese momento me dio luz de qué estaba pasando en ella. Sin el concepto de Jesús como el que vino a entregarse por nosotros siendo aún pecadoras, Él vino a dar su vida y es Dios. Sin ese concepto, la persona tiene un Dios muy estricto, lleno de leyes,
y que si no las cumples, morirás. Entonces en ese momento me di cuenta cuál era el gran problema de esta mujer. No tenía un concepto correcto de Dios y la estaba afectando profundamente en su vida. Se sentía muy mal, se sentía vacía, se sentía muy triste, se sentía que no lograba ser aceptada por Dios. Y entonces, pues le tuve que presentar el Evangelio de Cristo y le dije, es que tienes una gran diferencia, tienes un vacío, no tienes el concepto de Dios correcto. Pues el concepto que tenemos de Dios va a afectar nuestra vida completamente. Sin embargo, si nuestra idea es equivocada de Dios, no solo no nos satisface el Señor o Dios, sino que también nos causa algunas de las más grandes dificultades de nuestras vidas. Por eso es tan importante tener un correcto concepto de Dios de acuerdo a la Biblia. La Biblia es el único instrumento por el cual podemos conocer a Dios en toda su personalidad. Sí podemos conocer a Dios a través de ver las obras que Él ha hecho, pero queda incompleto. Sí podemos conocer a Dios a través de lo que ha hecho en otras personas, pero queda incompleto. El mensaje de Dios perfecto se encuentra en la Biblia y a través de él lo podemos conocer. Pero si tenemos un concepto erróneo de Dios, esto afectará cada área de nuestras vidas. Nuestras creencias corruptas acerca de Dios son un tropiezo para gozar una relación íntima con Dios. Nuestra percepción equivocada de Dios afecta estoy tratando de darle el enter, pero no quiere. Voy a hacerlo chiquito y pues lo voy a poner así porque no quiere. Acepta el propósito y significado que le damos a la vida. Si tenemos un concepto equivocado de Dios, el propósito para el que vivimos y el significado que tiene nuestra vida será muy distinto si tenemos el correcto concepto de Dios. También afecta al grado que le amamos y que obedecemos a Dios. Porque si creemos, por ejemplo, que Dios es nuestro gato, porque sí, mucha gente cree que Dios es aquel al que yo voy y le pido y Él tiene la obligación de dármelo, porque yo se lo demando. Es un concepto equivocado de Dios, como si Dios fuera nuestro sirviente. Y no, nosotros somos los siervos de Dios. Tenemos que tener un concepto correcto de Dios y va a afectar que le obedezcamos y que le amemos. También cómo nos vemos a nosotras mismas va a influir el concepto que tengamos de Dios. Si yo creo que Dios no me ama, entonces yo tendré una estima hacia sí misma baja. Sentiré que no valgo para nada. Por eso es importante que tengamos un concepto correcto de Dios para vernos a nosotras mismas en nuestro correcto grado. Y también va a afectar cómo nos relacionamos con otros, cómo tratamos a los otros, porque si Dios nos amó tanto, entonces nosotros estaremos dispuestas a ser, a dar ese amor que Dios ya nos ha dado. Entonces, todo esto afecta nuestro concepto de Dios.
Segunda de Pedro 1, del 2 al 4 dice, le pido a Dios que los ame mucho y les permita vivir en paz, y que ustedes estén siempre dispuestos a conocer más a Dios y a nuestro Señor Jesús. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos. A veces creemos que Dios no es suficiente, que aparte de Dios también necesito, y póngale allí, las mujeres somos muy común a poner allí algo como personas. Necesito a mi esposo para ser feliz. Necesito a mis hijos y que mis hijos se comporten de acuerdo a mis estándares. Necesito a mis padres, necesito a mis amigas y amigos. Y lo cierto es que Él puede darnos, Dios puede darnos todo lo que necesitamos. Y para que vivamos como Él quiere. No como yo quiero, como Dios quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Nos dio la plenitud. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esas gentes destruyen a los demás. Esto nos muestra cómo Dios se ha dado a nosotros para relacionarnos con nosotras mismas, con los demás y con todos aquellos que nos rodean y con Dios mismo. Él ha hecho lo suficiente para llenarnos de las necesidades que tenemos, Él las ha llenado. Nuestro concepto de Dios fue distorsionado por la caída, el pecado, cuando entró en la humanidad con Adán y Eva. Satanás engañó a Eva, disputando la palabra de Dios. Satanás se acercó a Eva y le dijo, con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Y fíjense, le está diciendo de ningún árbol. Está diciendo, Dios es bien codo con ustedes. Dios no los ama, les ha negado lo sabroso que hay en este paraíso. Eva le contesta, no, de todos los árboles no, nada más del árbol del bien y del mal, es el único que nos prohibió. Y entonces Satanás le dijo a Eva, no, porque si comemos sigue diciendo Eva, porque si comemos de ese árbol moriremos. Y entonces Satanás le dijo, no morirás. ¿Qué le está diciendo con eso? Primero le está diciendo que Dios es mentiroso. Dios te ha engañado, fíjate. De quien no estabas enterada, Eva, pero Dios te ha engañado. Y le está presentando un Dios que no es el Dios que conocemos. Le está falseando a su Dios, dudando así del carácter de Dios y de sus intenciones para con ellos. Él tenía muy buenas intenciones con ellos y el haberles negado ese árbol era por su bien. Pero Satanás disputa esto de Dios. Eva y Adán decidieron, y fíjense aquí viene lo importante, la decisión. Ellos decidieron confiar más en la serpiente que en todo lo que Dios les había mostrado de amor y de cómo suplía sus necesidades. Prefirieron seguir la idea de la serpiente. Desde esa vez el hombre
ha determinado por sí mismo lo que es verdad y es falso. Nosotros nos hemos puesto como jueces y nosotros decimos esto es verdad, esto es falso, y no fundamentamos nuestra verdad en la verdad de lo que dice Dios. Hemos tomado la decisión de que nosotros somos jueces para decidir lo que es bueno o malo, lo que es correcto y lo que es equivocado. ¿Y en qué nos estamos basando para decidir eso, para decidir lo que es bueno, lo que es verdad, lo que es correcto? Pues en nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos y a veces el sexto sentido, que algunos lo llaman la intuición, que las mujeres nos guiamos mucho por la intuición. La razón, lo razonamos y pensamos y decidimos si es verdad o falso, bueno o malo, correcto o equivocado. Y saben también por qué nos basamos mucho para decidir nuestras emociones. Y todas estas, tanto la razón como nuestros pensamientos, como nuestras emociones, como nuestros sentidos, nos engañan, ¿verdad? Ya se han dado cuenta de cómo los sentidos también nos engañan. Fíjense cuando los que van piloteando un avión de esos que hacen piruetas, necesitan siempre guiarse por lo que dice la torre de control, porque al estar dando piruetas en el aire, en algún momento pierden el sentido de dónde está hacia arriba y dónde está hacia abajo. Y llegan a sentir ellos, de tantas vueltas que dieron, que el arriba está hacia abajo. Y entonces, como quieren subir el avión, pues en lugar de subirlo, lo bajan. Si no tienen a su alrededor una persona que los va guiando y que los va dirigiendo, ellos podrían terminar azotados con el avión, estrellados en el suelo. Entonces, allí vemos cómo los sentidos también nos traicionan. Hay momentos en que nuestros sentidos no son suficientes para guiarnos, pero hemos decidido que esos serán los medios por los cuales nos guiaremos, debido a que el espíritu del hombre murió a las cosas de Dios. No, así que ya no pudo comunicarse con Dios ni conocerle como su Padre. Se abrió una gran brecha entre nosotros y Dios. Y no solo Adán y Eva, sino también nosotras mismas. De pequeñas, quizá los recordemos, los pecadillos que hacíamos cuando teníamos 3, 4, 5 años, pero estos pecados nos apartaron de Dios. Tal como un niño tiene los genes y los rasgos de su padre, así nos convertimos en imagen de nuestro padre Adán y nos volvimos en huérfanos espirituales, sin capacidad de conocer a Dios y relacionarnos con Él. Nuestro concepto de Dios fue distorsionado por la caída y nos generó vacíos. Nos empezamos a sentir no amadas, con necesidad de protección, etcétera. Necesitamos vacíos. Nos encontramos sedientas de amor, de que alguien nos ame incondicionalmente. Nos encontramos sin sentido de vida. ¿Para qué vivo? Ya no tenía respuesta a partir de la caída y nos transformamos en huérfanos espirituales, sin padre. Perdimos la relación especial de padre a hijo
que antes teníamos con Dios. Nuestra experiencia como huérfanos espirituales distorsiona nuestra percepción de Dios como un perfecto Padre Celestial. Podemos conocer muchísimo acerca de Dios, pero aún así podemos no tener una relación íntima y personal con Dios como nuestro Padre. Si tú no estás escuchando la voz de Dios frecuentemente que te dice, haz esto o no hagas aquello, o mira, ten esperanza porque va a suceder esto. Allí hay un vacío. Tu papá no te está hablando, no se está comunicando contigo. Si a través de la lectura de la Biblia sientes que la lees y la lees y la lees, y Dios no te dice nada, es porque no tienes una relación íntima con Dios. Porque Dios nos habla, nos dice, nos corrige, principalmente eso. Dios nos corrige, nos muestra nuestro error, nos hace arrepentirnos, nos dice, eso que estás pensando es una total falsedad. Recuerdo una ocasión en que Dios me dijo, pues, ¿qué no has leído mi palabra? Yo amo a tus hijos. Deja de estarte preocupando. Yo los amo mucho más de lo que los amas tú. Y me corrigió de tal manera. Y a través de los años he visto cómo la voz de Dios es tan real a mi vida para guiarme hacia dónde moverme, qué hacer, qué no hacer, qué decisión tomar. Sobre todo en la etapa de viudez que viví, que fueron 3 años y medio de viudez, donde yo tenía que ser responsable de todas las decisiones con respecto a mí y mis hijos. Sentí una carga tan pesada porque estaba acostumbrada a ser guiada por mi esposo, por mi primer esposo. Y de repente yo tenía que tomar decisiones de todo. Y algunas decisiones eran de vida o de muerte, porque tenía un hijo con insuficiencia renal. Tengo otro hijo que le dio cáncer, etcétera. El sufrimiento llegó a mi vida y las decisiones eran de alto calibre. Y yo le decía al Dios, guíame, Señor, ciérrame puertas y ábreme puertas, haz evidente tu voluntad. Y el Señor la iba haciendo. Yo me quedaba estupefacta de lo que iba sucediendo con respecto a cada situación, como Dios abría la puerta y me daba el camino a seguir, como Dios me hablaba. Como personas que hemos confiado en Cristo, ahora somos hijas de Dios. Primera de Juan 3, 1 al 3 dice, miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios. Y la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. Queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios. Y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque lo veremos como Él es en realidad. Todo el que espera confiadamente que todo esto suceda, tiene la intención de ser como lo es Jesús. Ya no somos más hijos del pecador, ya no somos más hijos de Adán, ya no somos más pecadores, sino ahora somos
justificados. Somos hijos de Dios. Tenemos un nuevo espíritu. Desde que el Espíritu Santo mora en nosotros y tenemos una permanente relación de padre a hijo con Dios. Las experiencias con nuestros padres terrenales han influenciado nuestro concepto del Padre Celestial. Fíjense, yo adquiero la posición de hijo de Dios, por lo tanto Dios es mi Padre. Por lo tanto, si yo tuve un padre muy agresivo, entonces pensaré que Dios es agresivo. Aun cuando nuestra relación con Dios ha cambiado, la experiencia de haber sido huérfano espiritual ha afectado nuestro sistema de creencias acerca de él. Muchas de nuestras percepciones de Dios son equivocadas porque se fueron desarrolladas mientras fuimos huérfanos. Aún ahora nuestras ideas acerca de Dios devienen de nuestras relaciones y experiencias terrenales con personas en autoridad. Generalmente, la relación con más influencia de nuestra percepción de Dios es nuestra relación con nuestro papá terrenal. Frecuentemente, lo más negativa y penosa que fue esa relación, entonces estará más distorsionado nuestro punto de vista acerca de Dios. Cambiará nuestra percepción de Dios si nosotros tuvimos una relación con nuestro Padre difícil, conflictiva. Nuestra percepción de Dios como Padre frecuentemente se deriva de nuestras experiencias personales con nuestro Padre terrenal. Sí, estoy hablando de cómo fue tu relación con tu papá. Con tu papá, el esposo de tu mamá. O también, si no había papá, pues el abuelo o quien sustituyera la figura de autoridad suprema en el hogar. También será afectada nuestra percepción de Dios por las necesidades no saciadas en nuestra relación con ese Padre terrenal que tuvimos. Si nuestro Padre no nos dio seguridad, seguramente sentimos que Dios tampoco nos las da. También nuestra percepción de Dios se deriva frecuentemente por la información que tenemos de todas las personas acerca de los papás. Lo que los demás dicen y que nosotros escuchamos desde niña, una amiguita que decía, mi papá no me quiere, tiene otra familia, por ejemplo, si lo oímos de otra niña que nos los decía. Entonces esa información se quedó grabada en nuestro corazón y nos llenamos de ideas de que los papás son infieles. También afectará una falsa o incompleta información acerca de Dios. Por ejemplo, yo escucho a muchas personas decir, Dios no castiga. Y lo dice, se llenan la boca de decir eso. Y yo les digo, no has leído la Biblia, porque Dios sí castiga. Está desde el Génesis hasta el Apocalipsis lleno de los castigos de Dios. Y los castigos de Dios, Él los envía
con el objetivo de restaurarte, de corregirte. En eso sí se diferencia de nosotros. Nosotros con frecuencia castigamos para vengarnos de lo que nos hicieron, pero Dios no. Eso sí, no. Dios no tiene el objetivo de vengarse. Dios castiga con el objetivo de que corrijas tu caminar, con el objetivo de restaurarte, de regresarte al camino correcto. Pero Dios sí castiga. Cuando la información es falsa o es incompleta acerca de Dios, la percepción de Dios que tenemos será distorsionada. Como huérfanos espirituales, a ver, no tengo la cita. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Nuestro Padre Celestial nos ha dado el Espíritu Santo desde el momento en que le creímos en Él. Creímos en que Él era nuestro suficiente y total Salvador. Desde ese momento nos ha dado el Espíritu Santo, pero como huérfanos espirituales, visualizamos en nuestras mentes una imagen de Dios como Padre basadas en nuestras experiencias con nuestro papá terrenal. Algunos de nosotros hemos tenido un buen padre, por lo tanto, los efectos de la ausencia física y emocional no son tan drásticos en nuestra vida como en la de otros. Hay todos los casos. Sin embargo, aun cuando hayamos tenido padres excelentes, ellos fueron imperfectos y nunca nos darán una completa y acertada visión de Dios como Padre. Todos aún necesitamos conocer a Dios, al Dios que es un Padre perfecto. A ese Dios necesitamos conocerlo. Mientras no lo conozcamos, tendremos distorsiones en nuestra mente de quién es Dios. Las experiencias con nuestros padres terrenales han influenciado nuestro concepto de nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, si tuvimos un padre autoritario, este es el padre que está más interesado en la obediencia que en tener una relación contigo. Insiste en que las cosas se hagan a su manera. No le importa tu opinión, los deseos o metas de sus hijos. No desea tener intimidad con sus hijos. No le interesa eso, solo la obediencia. Tener esta opinión de Dios solo motiva a la rebelión en vez de la obediencia. Si tú tuviste un padre autoritario, como si fuera un capitán de un ejército, bueno, pues esto va a afectar tu visión acerca de Dios. Yo les invito a que cada una piense si identifica a su papá en alguno de estos padres. El padre abusivo castiga intencionalmente a sus hijos, hiriéndolos emocionalmente, mentalmente, físicamente o sexualmente. Este tipo de relación destruye el sentido de autoestima de los hijos y le quita la capacidad de confiar. Es decir, se sienten desvalorados los hijos, que ellos no valen nada. Se ven como alguien que va a ser usado en vez de ser valorado en una relación. Ellos piensan que siempre van a ser utilizados y no piensan que las personas van con una buena intención. Esta percepción destruye la capacidad de confiar en Dios
y relacionarse emocionalmente con él. Entonces, cuando se tiene un padre abusivo o se ha tenido un padre abusivo, hay que reconocer que este no es Dios, que Dios no es así. Él sí castiga, pero no con el objetivo de vengarse, de lastimarte, de herirte, con el objetivo de que corrijas tu andar. Y es bien distinto a la corrección que se hace cuando la intención es lastimar y herir y dañar a la otra persona, es decir, vengarse de la otra persona. Y el padre abusivo, pues trata de hacer eso. El padre distante o pasivo expresa poco afecto. Quizás sea un buen proveedor, pero tiene poco contacto con sus hijos. Ya llegó Maribel. Este padre distante o pasivo tiene poco contacto con sus hijos. Raramente muestra emociones, raramente dice te amo. No comparte ni sus penas ni sus alegrías con sus hijos. Esta clase de padre causa un concepto de un Dios distante, al cual no le interesa y que no está involucrado en la vida diaria de la gente. Ese es un padre distante o pasivo. El padre acusador es crítico y juzga cada error. Piensa que esto motivará a sus hijos a que hagan las cosas mejor y lo intentarán con más empeño. Raramente les da ánimo o afirmación. Esta clase de padre puede ocasionar que la gente vea a su Padre Celestial como un juez colérico y que nunca estará satisfecho con ellos. Un padre muy crítico, muy acusador, afecta nuestro concepto de Dios. El padre ausente. Está ausente quizás porque murió, quizás porque se divorció o quizás porque trabaja muy duro o simplemente no le interesamos como hijos. A diferencia del padre pasivo, quien está presente pero no se comunica, el padre ausente simplemente nunca o muy pocas veces se encuentra a la mano. Su hijo se siente abandonado, descuidado, no solamente por su papá terrenal, sino también se siente abandonado, descuidado por Dios. Algunas de las posibles consecuencias de un padre de este tipo en una mujer son: cuando tenemos padres de estos tipos, si tuvimos la desgracia de tener padres de este tipo, si alguna de ustedes ha identificado a su papá como alguien así, o quizás en un 80% así, o en un 60% así, pues entonces hay consecuencias. Y una de las consecuencias podría llegar a ser, no todas tienen que ser, pero algunas pueden venir, que rechacemos nuestra apariencia o rechacemos nuestra feminidad. No sé si se han fijado, pero actualmente pues hay muchos padres ausentes. El hombre se ha vuelto muy irresponsable con respecto a sus deberes como padre de manutención, pero también de atención a los hijos. Con tanto divorcio que está aumentándose en nuestra sociedad actual, los hombres se apartan de la mujer, pero no solo se apartan de la mujer, también se apartan de los hijos, no los atienden, no los visitan, no conviven con ellos, no les festejan sus cumpleaños, no asisten a sus partidos de fútbol, no asisten a sus presentaciones de las niñas.
Y esto está generando cada vez más el lesbianismo en las niñas. Rechazan su apariencia y rechazan su feminidad. Anhelan la atención y afección, especialmente de los hombres, o están resentidas con los hombres que no desean la atención de ellos. Se pueden ir a los dos extremos. Una necesidad urgente de tener un hombre que las apapache y las abrace y las bese y las toque y demás, o todo lo contrario. Un rechazo total a ser tocadas, amadas, deseadas por un hombre. También puede haber como consecuencia percibir rechazo en todo. Necesita constantemente reafirmación de amor. También puede ser atraída por hombres mayores a ella. Puede ser que se case con un hombre mucho mayor que ella y experimenten un mal funcionamiento sexual, debido a que ella tiene dificultad mental de acostarse con papá. Es decir, su relación matrimonial la está en su mente mezclando con su relación paternal. Está llenando el vacío que dejó papá. Y entonces, pues su funcionamiento sexual pudiera ser muy malo, no tener deseos sexuales para con su marido, porque el marido en su mente es su papá, no es su marido. También tiene dificultad para confiar en Dios. Estas son consecuencias en las mujeres de tener padres ausentes o padres distantes o padres acusadores. Estas son las consecuencias en las mujeres. En los varones pudieran ser ausencia del rol masculino, le ocasiona que busque otras fuentes de información. Quizás note a su madre, lo cual puede resultar en unos rasgos afeminados. Quizá note al mundo, lo cual puede resultar en un tipo de macho de masculinidad, tanto como rasgos afeminados como el machismo son consecuencia de padres de este tipo, padres que son no perfectos, como todos los padres los fueron, pero que llegaron a estos extremos. Pueden ser atraídos por mujeres dominantes. Quizás se case con una mujer dominante y él mismo establezca un rol pasivo en la relación. Busque a mujeres que lo controlen y que hagan todo para que él se transforme en lo mismo que era su papá. Una persona pasiva, distante, ausente. Tiene muchos deseos de atención y afecto masculino, lo cual puede orientarlo ya sea a ser un pendenciero o hacia la homosexualidad. Puede ser muy sensitivo al rechazo de figuras autoritarias masculinas. Se siente amenazado por otros hombres, se compara con otros y se siente inferior. Y también, como principal consecuencia, tiene dificultad para confiar en Dios. Y estos son lo que puede afectar nuestra relación con nuestro Padre. Nos afecta en nuestro concepto de Dios. Voy a dejar de compartir y ahora vamos a las preguntas que enviamos. Si no las tienes, no te preocupes. Después lo puedes escribir y anotar. Lo primero que nos pide es, escriba una descripción de quién es su padre terrenal para usted. ¿Cómo era papá? ¿Cómo era papá? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía cuando tú eras niña? Los primeros recuerdos que tengas, los principales recuerdos infantiles
afectan totalmente nuestra personalidad y percepción de nosotros mismos, de los demás y de Dios. Escriba quién es para usted Dios el Padre. Es decir, ¿quién es para ti Dios? Descríbelo a base de tu comprensión emocional de Dios, no intelectual. O sea, no lo que sabes y que te saben los versículos en la Biblia de memoria. En realidad, ¿qué sientes de cómo es Dios? ¿Qué sientes? ¿Qué sucede cuando piensas en Dios? ¿En qué piensas? ¿Me va a regañar? ¿Me va a castigar? ¿Cómo me ama? No sé, ¿qué pienses de Dios? La tercera pregunta es, ¿ves alguna relación entre el modo que ve a su Padre terrenal y la manera en que usted ve a Dios como su Padre? Si es así, ¿de qué manera? ¿Cómo te ha afectado? ¿Cómo era tu Padre terrenal? ¿Cómo ves a Dios? Cuarta pregunta. Mientras que no nos demos cuenta de las mentiras que estuvimos creyendo acerca de Dios, probablemente no confiaremos en Él suficiente para volver a Él en el momento de necesidad o para cultivar una relación íntima con Él. Más abajo figuran algunas de las percepciones equivocadas más que tenemos de Dios. Y entonces dice, evalúe sus percepciones emocionales, no lo intelectual, no lo que sabe que es verdad, sino lo que sientes, marcando con un círculo lo que mejor describe sus pensamientos y sentimientos. Y 0 es nunca, 1 es rara vez, y así va subiendo hasta que llegamos al 4 usualmente y 5 siempre. Entonces le vas dando calificaciones. Generalmente en mi relación con Dios no siento nada, como si Dios no existiera. Eso es nunca, algunas veces, frecuentemente, usualmente o siempre. Generalmente en mi relación con Dios me siento abandonada. O sea, yo tengo que hacer las cosas por mí misma. Dios no va a hacer nada. Si se lo dejo a Dios, Él no va a hacer nada. Así es que lo tengo que hacer yo. ¿Qué sucede? ¿Qué siento? Nunca siento eso, rara vez, algunas veces, frecuentemente, usualmente o siempre. Si es siempre, le pongo 5. Siento que Dios, que estoy solo y si tengo problemas, pues me los resuelvo por mí mismo. Estoy solo. Generalmente mi relación con Dios me siento sola. Dios no va a hacer nada. Me siento insegura de lo que Él piensa de mí. Me siento ansiosa. Nunca sé lo que va a pasar. No sé qué va a pasar cuando Dios me vea. Cuando Dios me ve, ¿cómo me ve? No sé. Simplemente siento que no sé cómo me ve Dios. Generalmente yo pienso que Dios es desconsiderado. No toma en cuenta mis sentimientos y me obliga a hacer cosas que no quiero o me deja hacer las cosas que quiero hacer. O sea, simplemente no le intereso. Rara vez pongo 0. Siempre pongo 5. Siento que Dios es difícil de complacer. No importa lo que yo haga, no es lo suficientemente bueno. A Él no le agrado. No sé lo que quiere. Si siento eso, pongo un 5. Si nunca siento eso, pongo un 0. Siento que Dios ama con condiciones. Me ama si soy obediente. Si le obedezco, entonces me va a amar. Pero si no le obedezco, me odia. Si es rara vez siento eso, pongo un 0. Si siempre siento eso, pongo un 5. Siento que Dios no me ama. Ve mi situación y no hace nada y me permite sufrir.
Si nunca siento eso, pongo un 0. Si siempre siento eso, pongo un 5. Siento que Dios está molesto, me castiga tan pronto como fallo y me da la espalda. 0, si nunca siento eso. 5, si siempre siento eso. Siento que Dios es impaciente, quiere las cosas ahora mismo. También en el siguiente punto, criticón. La mayoría de sus comentarios son negativos. Me critica a mí misma. Me está diciendo todo lo negativa que soy. Si yo siento eso, pongo un 5 o un 4. Y si no siento eso, pongo un 0. Siento que Dios es severo, se enfada y me castiga cuando peco. Si siento eso, pongo un 5. Yo no le oigo, nunca lo oigo, no lo escucho hablar, no sé, no oigo su voz, nunca. Si es nunca, pongo, si es siempre que no lo oigo, pongo un 5. Si nunca he sentido eso, pongo un 0. No se comunica conmigo, no me habla, califíquelo del 0 al 5. Dios es difícil de entender, parece todo muy complicado. Dios es muy complicado. Y entonces, si siento eso, pongo un 5. Si no lo siento, pongo un 0. Dios no me ayuda. Yo tengo que actuar por mi propia cuenta. Él no me ayuda. Si siento eso, pongo un 5. Si no, pongo un 0. Dios no toma responsabilidad. Deja que me ocurra todo lo malo que me ha pasado. Si siento eso, pongo un 5. Dios actúa muy despacio, tarda mucho en hacer las cosas, en cambiarme. Si siento eso, pongo un 5. A Dios no le importo, realmente no le importa nada. Si siento eso, pongo un 5. Si Dios tolera mi presencia, pero no está contento conmigo, no me prefiere. Si siento eso, pongo un 5. Ahora enliste las características de Dios que marcó con más de 3. Si todas las que colocaste con más de 3, señálalas. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el siguiente versículo acerca del Padre Celestial? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El que nos lo ha dado a conocer es Jesucristo. Y a través de Jesucristo podemos conocer al Dios de la Biblia, al Dios completo. Por eso les comentaba yo al principio de la testigo de Jehová, cuando me di cuenta que era de esa religión, entonces entendí por qué tenía un concepto tan distorsionado de Dios, porque no conocía a Dios, porque a Dios lo conocemos a través de Jesucristo. ¿Qué es lo que Jesús declara en los siguientes versículos? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está estableciendo Jesús su exclusividad. Nadie viene al Padre más que por Jesús. Si me conocéis, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. A través de Jesús vemos a Cristo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Jesús es Dios mismo.
Según estos versículos, ¿cómo podemos saber cómo es nuestro Padre Celestial? A través de Jesús. Y solamente a través de Jesús. Desgraciadamente, para todas, hayamos tenido padres muy buenos, eran imperfectos. Y desgraciadamente, los padres nos influenciaron para tener una imagen de Dios equivocada. Entonces tenemos que corregir nuestra visión de quién es Dios. Nuestra intuición no es suficiente, nuestra razón no es suficiente, nuestro entendimiento es el que va a conocer a Dios cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque ya hemos recibido a Cristo, y de espíritu a espíritu se comunique con Dios y podamos tener una relación íntima con Dios. Padre, yo te ruego que cada una de las mujeres que estamos aquí podamos encontrar una visión completa de quién eres tú. Nuestros padres terrenales quizás nos amaron y nos trataron de dar lo mejor, pero Señor, fueron imperfectos. No pudieron estar en esa situación que pasamos difícil cuando éramos niñas. No pudieron estar a nuestro lado en momentos en que los necesitábamos y nos sentimos abandonadas por ellos. Pero tú, Dios, tú nunca nos abandonas. Tú eres el Padre perfecto. Tú estás con nosotros en todo momento si te hemos recibido como Padre. Si hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, y entonces nos has dado el derecho de ser tus hijos. Y Señor, si somos tus hijas, entonces tenemos el Padre perfecto en ti. Señor, yo te ruego que tú, Padre, te reveles a cada una de las mujeres que estamos aquí, para que cada una de las mujeres que estamos aquí podamos, Señor, tener el Padre perfecto que eres tú y borrar ese dolor que hay en nuestro corazón, porque nuestro Padre no cumplió con las expectativas que teníamos de un Padre. Señor, a todas nuestros padres nos han fallado, algunas quizás mucho, y las lastimaron y las hirieron mucho, y a otras quizás no tanto, pero de cualquier manera, nuestros padres fueron imperfectos y no llenaron las necesidades que teníamos. Pero tú sí, Padre, tú sí vienes a saciar todas esas necesidades que tenemos en lo profundo de nuestro corazón desde que somos niñas. Y Señor, yo te ruego que tú te reveles a cada una de las mujeres que está aquí. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén.